hermanos, vamos a continuar con lo que es, voy a cerrar esto, vamos a continuar con lo que es el estudio a Efesios capítulo 2, versículo 1 al 10. Yo les he pasado a esta hojita, este Word, al grupo de WhatsApp, que ¿cuántas hojas son? Creo que son aproximadamente 7 hojas más o menos, algo por ahí, ¿no? 7 hojas, 7 páginas en realidad, que usted puede ir analizando para poder ir viendo sobre el estudio de esto que estamos desarrollando, para que usted pueda darse cuenta que al momento de poder elaborar un sermón o querer estudiar la escritura un poquito más a fondo, requiere bastante investigación, bastante estudiar las escrituras. Yo normalmente hago aquí mi análisis del texto, y para el sermón pasado aquí en este estudio, este análisis que hice, vamos a ver, fueron alrededor no sé cuántas horas ahorita que caen, y después hago lo que es el sermón. Normalmente a mí me gusta escribir todo lo que yo voy a decir. Esto lo hago para poder no irme por las ramas. Aquí son 10 hojas del sermón del domingo pasado, y normalmente hago eso, escribo cada palabra que voy a decir para no irme por las ramas, no empezar a decir otras cosas. Y el análisis que hice antes de llegar al sermón fue 24 hojas. De aquí ya yo saqué mi punto, fui respondiendo las mismas preguntas que le he pasado a ustedes. Entonces, y así voy armando el bosquejo, voy haciendo el desarrollo y todas esas cosas, ¿no? Entonces, este método que estamos utilizando se enseña en estos talleres de predicaciones positivas que se llama Simon Trust o Trust, y es una muy buena herramienta que recibimos para poder estudiar a más profundidad el texto. ¿Ya? Ahora, Efesios capítulo 2, vemos que una de las estrategias que utilizamos para poder analizar el texto, vamos a hacer un recorrido, ¿ya? Fue el tema de la transición de palabras. Y luego hicimos las palabras de transición, por ejemplo, como Pedro, aún estando, para mostrar por qué, para qué y otra vez por qué. Y luego de hacer ese análisis, sacamos lo que fue la estructura del pasaje, ¿no? Lo dividimos en cinco secciones del pasaje. Esto todavía no es el bosquejo del sermón, sino que es la estructura que nosotros estamos descubriendo. No estamos inventando, estamos tratando, haciendo el estudio del texto, de poder descubrir cuál fue la estructura del autor original, ¿no? Y ahí lo dividíamos: nuestra condición pasada, la intervención soberana de Dios, el propósito de la salvación, la explicación de la salvación, el resultado de la salvación. Normalmente cuando usted va estudiando la estructura, es bueno ponerle un título para que usted le recuerde qué dice del verso 1 al verso 3, ¿no? Nuestra condición pasada, hablando que estábamos muertos, éramos esclavos, hijos de ira, estábamos condenados, etcétera, etcétera. Después que vimos eso de la estructura, sacamos un énfasis donde Dios salva por pura gracia a personas espiritualmente muertas para la gloria de su gracia y para producir en ellas vida de buenas obras. Veíamos el contexto literario, que básicamente era que cuando estudiamos un texto no solo lo tenemos que estudiar ahí aisladamente, más aún si se trata de una carta, una epístola o un libro histórico, tenemos que ver el capítulo anterior, el capítulo siguiente o los versículos que rodean a ese texto para poder hacer un buen contexto literario. Ese es el contexto literario. Y estudiábamos Efesios 1 y leíamos varias veces el capítulo, y veíamos que el Padre actúa en Efesios 1 escogiéndonos, predestinándonos, adoptándonos. También el Hijo nos redime, nos perdona, el Espíritu Santo nos sella. Aparece Pablo, aparece Cristo nuevamente. Yo le pasaba esta pequeña tabla donde igual estábamos aquí viendo cuáles eran las palabras que se repetían en este capítulo 1 de Efesios, y veíamos que en Cristo, en Él, en el amado se repetían 11 veces. Entonces, si vos ves en una epístola que hay una repetición, tiene que hacerte llamar la atención. ¿Por qué tanto se está repitiendo esto? Se repetía gloria, gracia, y también ver si hay ideas repetidas. Todo proviene de Dios. O sea, todo el capítulo habla que todo proviene de Dios, porque Dios escoge, Dios predestina, Dios redime, Dios revela, Dios exalta, Dios sella.
También veíamos que todo ocurre en Cristo, la salvación tiene un propósito. Y ahí en el capítulo 1 decía que todo esto era para la alabanza de la gloria de Dios. Veíamos que había una iniciativa divina, Dios es el que toma la iniciativa de principio a fin, y que los creyentes podían tener una seguridad en su salvación porque el Espíritu Santo nos sella con la salvación. Y había frases que se resaltaban como en Cristo, para la alabanza de su gloria, según su voluntad. Armar cuadros así te va a poder ayudar a enfocarte qué está tratando de decir el autor nuevamente, ¿no? Y iluminarte el capítulo que vamos a estudiar, que es el capítulo 2. Y ahí decía cómo nos ayuda el capítulo 1 a entender el capítulo 2. El capítulo 1 Pablo presenta el plan de salvación y el capítulo 2 Pablo explica la aplicación de esa salvación a personas que estaban muertas. Y veíamos el hilo del argumento. Dios planeó, Dios aplica la salvación, ¿no? En Efesios 2. Dios bendijo a su pueblo, Dios en el capítulo 2 ahora da vida a quienes estaban muertos. Cristo obtuvo la redención, ahora los creyentes reciben esa redención. El Espíritu Santo nos selló y ahora los creyentes viven una nueva vida en Cristo. Y todo es para la gloria de Dios, y lo mismo dice el capítulo 2, ¿no? Demuestra la riqueza de su gracia. Ahora, cuando estudiamos el capítulo 2 y en el capítulo 1, podemos entender que Dios salvó, pero al estudiar ambos capítulos podemos comprender que la salvación forma parte de un plan eterno de Dios. Vemos en el capítulo 1 nos muestra que la Trinidad participa activamente en la salvación de los creyentes. Ahora, después de ver eso, tenemos que ver los versículos posteriores, ¿no? Leemos del versículo 11 en adelante y no estamos buscando interpretar el texto, sino que solo observamos si el autor está cambiando de tema, le está dando un nuevo énfasis. Y al leer ese versículo 11 notamos que Pablo ya no está concentrando la salvación en cada creyente de manera individual, sino que ahora él va a ampliar la salvación. Va a ampliar a los judíos, a los gentiles, la paz que Cristo hizo entre ambos pueblos, la reconciliación con Dios. Y nuevamente podemos hacer una tabla con los argumentos y ver que Dios salva al pecador, y ahora este pecador que ha sido salvado lo une a los creyentes en un solo pueblo. Dios, la reconciliación con Dios, pero también esa reconciliación alcanza la reconciliación entre judíos y gentiles. La nueva vida en Cristo y la nueva vida en comunidad, porque no estamos llamados a estar aislados, ¿no? La salvación por gracia y la unidad por gracia. Entonces Pablo vemos que no está cambiando el tema, sigue hablando del tema de la misma obra salvadora de Dios. Y después veíamos el contexto histórico, hermano. El contexto histórico consiste en conocer las circunstancias en las que Dios inspiró un libro de la Biblia. Creo que tenía una imagen acá. Estudio bíblico, miércoles. El contexto histórico. Cultural, histórico. Bueno, aquí le voy a poner esta imagen de los contextos donde está hablando. El contexto histórico básicamente nos estaba mostrando cuál era la circunstancia política, social y cuál era el propósito que tenía el autor. Que estos son los 4 contextos que estábamos analizando. Ahora, tenemos aquí, nosotros vamos a poder buscar quién escribió esto, a quién se le escribió, desde dónde lo escribió, qué estaba pasando. Y una de las mejores herramientas para estudiar esto es primero dejar que la Biblia hable. Y yo le pasaba también este cuadro donde decía quién escribió Pablo, ¿no? ¿A quién nos escribió? A una iglesia. Eso es importante también cuando estudiamos una epístola o una porción de la Escritura, saber a quién le está escribiendo. Y le mostrábamos ejemplo de el versículo capítulo 3 de Apocalipsis, que habla de que yo estoy a la puerta y llamo, dice, ¿no? Y veíamos que ahí le estaba escribiendo a una iglesia, no le estaba escribiendo a incrédulos. Entonces no podíamos agarrar ese versículo y aplicarlo como un versículo de evangelización, porque no está hablándole a los incrédulos, le está hablando a una iglesia. Y aquí también le está hablando a una iglesia, a ustedes que el Señor los ha sellado, los ha escogido, los ha predestinado. ¿Y de dónde lo escribe Pablo? Desde el encarcelamiento en Roma. Así que después veíamos el contexto cultural, que básicamente el contexto cultural, hermano, era poder ver cómo vivían los lectores de aquella época. Las costumbres, las leyes, creencias, su vida cotidiana, la época. Recordemos que nosotros no estábamos en ese tiempo, no comemos lo mismo, no vivimos lo mismo, no vestimos igual, etcétera, etcétera. Hay 2000 años de diferencia, ¿no? Y aunque estemos en la misma época, ellos están
en el Medio Oriente y nosotros estamos por acá, ¿no? Entonces igual habría una diferencia en tema cultural. Y hablamos con eso, ¿no? Hablamos de eso, ¿no? De ver cómo era el tema de las personas. Y es distinto al contexto histórico porque pues le voy a mostrar una imagen para ir entendiéndolo mejor. Aquí está el contexto bíblico. No buscamos simplemente estoy en el contexto bíblico, contexto cultural. No buscamos contexto histórico, como les decía hace un momento, habla de quién escribió y aquí cómo vivían la gente. Habla de cuándo se escribió. El contexto cultural dice qué creían las personas. Entonces hay una diferencia. Normalmente se llega a confundir estos contextos, pero ahí ustedes ven las preguntas que uno puede hacer para poder diferenciar cuál es el contexto histórico y cuál es el contexto cultural. Como acá, ¿qué ha pasado en Efesios? ¿Se acuerdan, hermano? ¿Qué prácticas religiosas eran comunes en Éfeso? ¿A quién adoraban? A la diosa, al templo de Artemisa, ¿no? Que era la diosa Diana, ¿no? ¿Qué significaban ciertas palabras también para ellos, ¿no? ¿Cómo era su vida diaria? Entender también de qué vivían. No es lo mismo una persona que vive exclusivamente del campo, ¿no? Agricultor, y una persona que vive siendo un ejecutivo, ¿no? Hay diferencia, ¿no? Entonces, igual entender cómo vivía la gente en ese tiempo, cuál era su negocio principal, y el negocio principal de ellos era el tema de la idolatría, ¿no? La idolatría, la hechicería. Entonces, si una persona era llamada al Evangelio y Pablo le dice, ustedes estaban andando en otro tiempo en estas cosas, y estaban muertos siguiendo al dueño de la potestad del aire, ahora ya no lo tienen que hacer. Y ahí vamos a entender cuál sería el peso de una persona que diga, yo vivo de esto y ahora tengo que dejarlo por el Señor. Y naturalmente podría haber preguntas como, ahora ¿qué voy a vivir? ¿Qué voy a comer si este es mi sustento diario? Entonces entender esto puede darle más, alumbrar más el pasaje para poder entender a la persona de aquella época, ¿no? El contexto cultural, hermano. Y ahí veíamos cómo lo aplicábamos a Éfeso. Era una ciudad profundamente idólatra, la magia, el cultismo eran prácticas comunes, la economía dependía de gran parte de la religión, había presión social, pero el Evangelio produjo una transformación profunda. Por eso es que Pablo no era querido, ¿no? En este sector, porque aquellos que eran convertidos dejaban esa práctica. Yo me sorprendí, por ejemplo, cuando me enteré que en Colombia es uno de los países que más persigue a los cristianos. Y voy a decir, pero normalmente tendría que ser, no sé, pues Afganistán, Irak, ¿no? Pero Colombia es por el tema del narcotráfico. Cuando llega el Evangelio a la selva, donde está la gente que produce droga y el Evangelio los transforma, esta gente no quiere ya producir esto, dedicarse a la droga. Entonces los narcotraficantes se ven mermados en su fuerza cuando pasa esto, entonces persiguen a los cristianos, matan a los cristianos, para que no se expanda el Evangelio en ese lugar donde producen droga. Entonces tiene sentido, ¿no? Entonces aquí pasaba también lo mismo. Iban a perder su negocio, como pasó en Filipenses también, cuando se convierte aquella divina y se enojan con Pablo porque se estaba perdiendo su fuente de ingreso, ¿no? De dinero. Y por eso el entender esto va a tener más sentido cuando Pablo hable de que Cristo está sobre todo principado, sobre toda autoridad, porque ellos vivían antes bajo la potestad del príncipe del aire, ¿no? Y ahora los creyentes forman el verdadero templo. Ese templo de Artemisa no sirve. El verdadero templo somos cada uno de nosotros, los verdaderos creyentes. Y deben de abandonar su antigua manera de vivir. Y por eso le dice, revístanse del nuevo hombre. Así que, igual Éfeso era una ciudad importante. Y veíamos el contexto bíblico. El contexto bíblico consistía en descubrir si el autor está utilizando alguna referencia de otro pasaje de la Escritura. No podríamos decir que Pablo estaba citando Apocalipsis, porque en ese tiempo Apocalipsis todavía no existía. Hablar que Pablo estaba hablando de Apocalipsis porque todavía no existía Apocalipsis. Entonces, no puede estar recordando algo que no existía. Entonces, normalmente el contexto bíblico es cuando se cita algo que ya existía, que al traer a la mente a las personas ellos pueden decir, está citando tal cosa, como cuando Pablo cita la propiciación, cuando el apóstol Juan cita el propiciatorio, cuando citan el templo, cuando citan los sacrificios, cuando hablan del Cordero. Entonces, cuando Jesucristo dice yo soy, entonces inmediatamente ellos tenían que su mente ir hacia ese lugar, ¿no?
Entonces, no buscamos simplemente, porque Pablo está hablando de la gracia, entonces todos los pasajes que hablen de la gracia es el contexto bíblico. No buscamos un tema, sino algo que esté realmente en ese texto y en otra parte de la Escritura. Cuando el Señor Jesucristo en el desierto es tentado, Él utiliza Deuteronomio, ¿no? Escrito está, y utiliza Salmos también. Ese es un contexto bíblico legítimo porque Él está citando el Antiguo Testamento. O alguna imagen como la piedra angular. Así que preguntarnos si está haciendo una alusión que sus primeros lectores podrían reconocer una referencia implícita entendida por su audiencia original. Así que, hermano, creo que ahí termina la parte de los contextos. Y ahora yo les decía, buscar la idea principal del autor. Y estas fueron las preguntas que yo le pasé a su texto, al WhatsApp. Y este es un paso muy importante dentro de la hoja de preparación que nosotros tenemos, porque si nosotros logramos responder correctamente esta pregunta, vamos a entender el corazón del pasaje. Y aquí conviene detenerse un poco y poder meditar, porque no estamos buscando hacer un resumen de lo que hemos leído de Efesios 2 del 1 al 10. No es un resumen, sino ¿qué intenta Pablo convencer a su audiencia original? Todavía no estamos hablando de nosotros, más adelante vamos a hablar de nosotros, pero ¿qué intenta Pablo hablar? ¿Cuál es la idea principal con todo esto que Pablo menciona? ¿Alguien pudo responder, responder o ver un poco sobre esto, hermano? Para que nos pueda compartir. Mientras iba a traer una hoja para que hagamos, pero la imprimí y me olvidé en casa la hoja. Eran estos acá. ¿Cuál es la idea principal que Pablo está argumentando a la iglesia de Éfeso? No hay que hacer un resumen. Nuestra tarea es descubrir qué quiere Pablo decir. Y la respuesta tiene que ser en una sola oración, una oración clara, corta, que exprese el argumento principal de Pablo. Imagínense como que alguien no lo escuchó Pablo y le pregunta a su amigo, oye, ¿qué fue lo último que dijo Pablo? Y este tiene que decírselo en una frase corta, ¿no? Esta parte también la vamos a ver en nosotros, porque igual el énfasis para nosotros es muy importante. Entonces, ¿qué hacemos con esto? Leemos nuevamente Efesios y respondemos qué tema domina todo el pasaje. ¿Qué tema está dominando todo el pasaje en Efesios 2 del 1 al 10, hermano? ¿Qué tema está dominando ahí? Sí, habla de eso, la salvación, porque es salvación por gracia. ¿Qué más hace Dios con el hombre? Aparte de salvarlo, antes de salvarlo, hay misericordia, ¿sí? Aunque la estructura nos puede ayudar y nos ayuda en realidad, ahí en la estructura podemos ver, ¿no?, cuáles son los temas que está dominando esto que estamos hablando, ¿no? Y hacernos preguntas también, ¿por qué Pablo escribe esto? ¿Qué quería producir Pablo en los creyentes de Éfeso? ¿Qué estaba intentando demostrar Pablo a ellos que estaban escuchando? Aquí, por ejemplo, miren la pantalla, ¿qué ideas aparecen una y otra vez? Marca las ideas que encuentren. Y vamos a encontrar muerte, ¿no? Vamos a encontrar vida, vamos a encontrar Cristo, gracia, obra, Dios, salvación, fe, misericordia, amor y otras palabras también. Entonces, observar las repeticiones, nuevamente volvemos a ir a nuestra estructura, a revisar nuestro contexto para poder ir meditando y pensando qué es lo que está tratando de decir Pablo en este texto, ¿no? ¿Qué está tratando de mostrar? No solamente informar, sino demostrar a su audiencia original qué quiere decir con esto. ¿Qué quiere que crean sus lectores originales? Cuando le está diciendo todo esto, que ustedes estaban muertos y que Cristo le dio vida por gracia, ¿qué quería demostrarle a sus lectores originales con eso?
Sí, eso es otro un argumento que podríamos pensar, que si ha pasado esto no tienen que andar como ya andaban antes. Pero al mostrarle, por ejemplo, que la salvación solo es por gracia, ¿qué entendemos nosotros cuando decimos que la salvación solo por gracia? No por mérito humano, por obra. Exactamente, no es por mérito humano, o sea, que ellos puedan ver que esa salvación no estaba naciendo de ellos, no nacía de ellos. Y recuerden el contexto cultural, cómo ellos vivían, y los dioses paganos siempre exigían cosas de las personas para que ellos derramen su favor para las personas. Ellos tenían que flagelarse, tenían que entregar ofrendas, tenían que hacer cierto tipo de sacrificio. Pero en cambio aquí Pablo le está diciendo, el Dios del cielo no van a ser de ustedes esta salvación, no es de ustedes la salvación. Entonces Pablo quiere ellos que crean o que comprendan que su salvación no nace de ellos. Y Efesios 1 viene diciendo, de Dios, de Cristo, del Espíritu Santo, ustedes estaban muertos, recibieron vida, fue por gracia, ahora para que anden en buenas obras. Y todo esto para la alabanza de la gloria de Dios. Eso ustedes tienen que comprender y entender. Y esto, Pablo, nuevamente haciendo otra pregunta, ¿por qué escribe esto para decirle a estas personas? Porque así como nosotros somos frágiles en nuestra mente y poder tender a olvidarlo y a comenzar a pensar que merecemos el favor de Dios o que ellos merecen el favor de Dios, porque nuevamente en la cultura pagana eso implicaba, si vos hacías ciertas cosas por tu Dios, merecías el favor de ese Dios, de esa deidad. Y aquí le dice Pablo, no es así, para que nadie se gloríe. Ustedes aún pueden hacer lo que ustedes quieran, pero no van a recibir esto. Entonces, nuevamente ese trabajo previo que hemos hecho de la estructura, del contexto, nos ayuda a poder ir viendo cuál es entonces el argumento o el énfasis que Pablo le quiere dar a su audiencia en una frase corta. Entonces, ¿qué le dice el de Éfeso a su amigo que no escuchó el versículo 1 a 10 de Pablo cuando le dice, oye, ¿qué acaba de decir Pablo? Yo no estaba acá presente. Que la salvación es completamente y enteramente de Dios de principio a fin. La salvación es completamente y enteramente de Dios de principio a fin. Quizás ahí podrías adornarlo un poco más y poder meterle la palabra gracia, si querés, que la salvación es por pura gracia y es una obra absolutamente de Dios para que andemos en novedad de vida. Algo corto, algo que vaya directo. Entonces Pablo le demuestra que la salvación no procede del hombre, sino de la gracia soberana de Dios, quien da vida a los que estaban muertos para que ahora vivan para Él. Entonces, hermano, al tener toda esta información, nosotros podemos obtener el énfasis y poder saber qué es lo que ellos tenían que entender cuando Pablo le está diciendo esto. Vamos a ver si la tengo aquí. Aquí está. Nuevamente, la idea principal del autor no significa que debemos hacer un resumen, sino que intenta convencer Pablo. No es un resumen, sino es la verdad principal que el autor quiere dar que sus lectores entiendan y crean. Y aquí está la pregunta: ¿cómo podemos encontrarla? Lo que veníamos hablando, ¿qué domina el pasaje? ¿Qué repite el autor? ¿Cuál es el centro del argumento? Si tuviera que resumir el propósito del pasaje en una sola frase, ¿cuál sería? No es tratar de meter todos los detalles, sino buscar únicamente la idea que sostiene a todo el texto en eso. ¿Qué es lo que su argumento que engloba todo el texto? Y aquí está lo que yo le decía, no es escribir un resumen versículo diciendo Pablo dice que estamos muertos, luego dio vida, después habla de gracia y finalmente la buena obra. Se lo voy a pasar también eso al WhatsApp para que lo tengan. Y ahora, ¿cómo sabemos si hemos encontrado la idea principal? Esta oración incluye el argumento central del pasaje, explica por qué el autor escribió este texto, podría resumir la intención del autor en una sola oración. ¿Está esto en el texto que yo lo estoy mencionando de manera legítima? Todos los demás pasajes apoyan esta idea que estoy sacando, este argumento. Así que eso es el tema para encontrar
el énfasis del texto y poder decirlo en una sola frase corta. ¿Tiene alguna pregunta referente a eso, hermano? ¿O algún aporte? ¿O estamos yendo muy rápido? ¿Está bien, no? Igual, hermanos, si más quieren ustedes que hablemos de esto en privado, podemos coordinar para poder reunirnos. Ahora que gracias a Dios tengo un poco más de tiempo, podemos toparnos, vernos, ya sea en la mañana o en la tarde, si usted tiene el tema, depende del tiempo, o en la noche también. Y podemos verlo más a profundidad esto, o agarrar otro texto. Por ejemplo, sería bueno después practicar sobre los profetas, ¿no? O un género apocalíptico, o poesía, ¿no? Que no va a ser la misma manera como estamos viendo esta epístola. Entonces yo le decía, ¿no? Que no es sencillo, o sea, demanda trabajo en realidad, demanda trabajo, pero el Espíritu Santo nunca va a iluminar a los flojillos, ¿no? Demanda esfuerzo, hermano. Así como usted se esfuerza para terminar sus estudios, para terminar su informe que tiene que hacer en el trabajo, debería hacer un énfasis también en el tema del estudio de las Escrituras, ¿no? Porque esto es lo que va a trascender la eternidad. Lo otro no es que sea malo, obviamente, pero esto va a trascender la eternidad. Así que la siguiente pregunta que le decía también en la hoja: ¿cómo conecta este pasaje con el Evangelio? Lucas 24:27, el Señor le dice a estos discípulos que iban en el camino de Maús, y usted ha escuchado ese pasaje, ¿no? ¿Qué le dice? Y comenzando desde Moisés, ¿no? Y por todos los profetas y los salmos les enseñaban lo que las Escrituras decían de él, ¿no? Entonces, toda la Biblia apunta a Cristo, hermano. Sin embargo, no todos los pasajes hablan de Cristo de la misma manera. Hay pasajes o libros como las epístolas que directamente va a hablar, ¿no? De Cristo. Aquí está hablando directamente de su obra salvadora de Cristo, ¿no? Y está hablando de la gracia y que Él nos da vida. Podríamos decir, fácil encontrar cómo habla del Evangelio acá, pero cuando hablamos de una genealogía, por ejemplo, ¿cómo habla la genealogía de Mateo 1 de Cristo? ¿Cómo habla una profecía que se le está dando al pueblo de Israel de Cristo? Entonces, hay diferentes maneras de cómo también llegar a poder responder a esta pregunta: ¿cómo conecta este pasaje con el Evangelio? Algunos lo van a anunciar como diciendo: van a ser de Belén, vendrá, como dice Isaías, nacerá una mujer virgen. Otros van a anticiparlo, otros lo van a mostrar directamente, otros van a demostrar o van a explicar las consecuencias de su obra. A veces vamos a acercarnos al Evangelio, como Filipenses habla mucho de esto, a través de la ética del Evangelio. Aquí, por ejemplo, igual en Efesios, podemos hablar sobre la ética del Evangelio. ¿En qué sentido? Si Cristo ha hecho esto en tu vida, entonces debes andar de diferente manera. El Evangelio te exige que andes de otra manera, no como antes, en tu vieja manera de vivir. Si has nacido de nuevo. Entonces, nuestra tarea, hermanos, es descubrir cómo este pasaje se conecta con el Evangelio sin forzar el texto, sin caer en esas alegorías de donde yo levanto una piedra y ahí está Cristo, sino ir legítimamente, porque creemos que las Escrituras son cristocéntricas. Así que Jesús mismo enseñó que Él era el centro de todas las Escrituras. Así que, como vemos el contexto bíblico, y pueden existir errores cuando tratamos de ver el contexto bíblico y poner en el texto referencia como si fuera una concordancia cuando no está hablando así el autor, lo mismo puede pasar acá. Entonces, no debemos pensar, como toda la Biblia habla de Jesús, voy a mencionarlo aunque el texto no lo haga. Como toda la Biblia habla de Jesús, lo voy a mencionar él aunque no lo diga el texto. Eso sería forzar el pasaje, la interpretación del texto. Lo que nosotros debemos de hacer es cómo presenta este pasaje la obra salvadora de Cristo. ¿Cómo lo presenta? Lo presenta a través de su muerte, lo presenta a través de su obediencia, lo presenta a través de la ética del Evangelio, lo presenta a través de qué, de las consecuencias, lo presenta a través de una manera tipológica, es una sombra, un anticipo,
¿Cómo lo presenta? Y para esto, hermano, hay estrategia. Le voy a mostrar una imagen también. ¿Dónde están las estrategias? Aquí están. Nosotros podemos estar aquí en la de estrategia o referencia directa, ¿no? Y esta, como le decía, entre comillas, podría ser la más sencilla, ¿no? Porque el pasaje habla directamente de Jesucristo, de su obra salvadora. Efesios 2, del 4 al 6 dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí se menciona la cruz, el perdón, la resurrección o la salvación, ¿no? Preguntas que podemos hacer. Y el pasaje explica explícitamente de Cristo y de su obra. Y tenemos otros ejemplos como Romanos 3, Gálatas 2, este capítulo de Efesios 2, Colosenses 2. Entonces no necesitamos hacer muchas conexiones porque el Evangelio ya aparece claramente ahí. Hay otra manera también, otra estrategia, que es el cumplimiento de una promesa. El pasaje muestra que Jesús cumple una promesa que Dios había hecho en el Antiguo Testamento. Hay una profecía o promesa antigua que Jesús cumple. Por ejemplo, Isaías 53, del 4 al 6 habla de promesa del siervo, y 1 de Pedro 2, 24 habla de que Jesucristo la cumple. De esa manera también podemos ver el Evangelio en un texto que estamos estudiando. La otra manera, otra estrategia que podemos ver es personas o acontecimientos que apuntan a Cristo. Porque Dios usó a personas, instituciones, eventos como sombra que anunciaban algo mucho mayor. Aquí hay algunos ejemplos. ¿Hay alguien o algo que anticipa a Jesús y su obra? Por ejemplo, Moisés habla de qué, de un profeta mayor, Jesús. David habla de un rey que su trono iba a ser eterno. El Cordero Pascual, Cristo, el Cordero de Dios. El tabernáculo, Cristo que tabernaculizó entre nosotros, habita entre nosotros. Y ahí poder aplicar el Evangelio y ver de qué manera está siendo citado el Evangelio de Cristo. Recuerden, hermano, nosotros hemos comenzado en el texto, hemos ido haciendo la estructura, buscando el énfasis para poder llegar a las personas de ese tiempo y poder entender cómo ellos pudieron entender ese texto en su época, en su contexto cultural, bíblico, histórico, etcétera. Y después de hacer todo eso, tenemos que irnos para la cruz de Cristo y ver cómo ese texto apunta a Cristo si todo habla de Cristo. Y de ahí recién, cuando terminemos esto, que esperamos verlo la próxima semana, recién vamos a bajar hacia nosotros. ¿Cómo nos afecta a nosotros esto? Hay algunos pasajes que son más difíciles que otros, ¿no? Aquí aplicaciones vamos a encontrar fácil en Efesios 2 del 1 al 10, ¿no? Andar en buenas obras, nueva vida, etcétera, etcétera. Pero hay otros pasajes que es más difícil encontrar las aplicaciones, y algunos pueden volverse moralistas, legalistas, y hay que tener ese cuidado. Entonces ahora estamos en la cruz viendo cómo legítimamente se conecta a la cruz de Cristo. Hay otra estrategia, grandes temas de la Biblia, temas que comienzan en el Antiguo Testamento y se desarrollan hasta encontrar su cumplimiento en Cristo. ¿Qué gran tema aparece aquí y cómo llega a Cristo? Por ejemplo, el reino, el pacto, el sacerdocio, el templo, éxodo, el exilio, el sacrificio. Hay otra estrategia, la aplicación del Evangelio, la ética, como le estaba comentando hace un momento. La ética. El pasaje enseña cómo debe vivir alguien que ya ha sido salvado. ¿Qué hizo Dios primero y qué espera ahora del creyente? En Efesios 2 del 8 al 10, aquellos que estaban muertos en su delito y pecado y que Dios los ha salvado por gracia, ¿qué se espera que haga estas personas? Que ahora anden en buenas obras, las cuales Él mismo ha preparado para que anduvieran en ellas, ¿no? Inclusive Santiago va a citar diciendo, y no lo podemos agarrar como contexto bíblico porque creo que todavía no había Santiago en ese tiempo, pero Santiago dice que aquel que no tiene obra, su fe es muerta, ¿no? Si estudiamos Santiago, sí podríamos agarrarlo este pasaje como contexto bíblico, ¿no? Que puede ser que Santiago está haciendo referencia o haya escuchado lo que Pablo habló acá, ¿no? Que anden en buenas obras. Entonces, el orden correcto para esto, hermano, cuando vemos la ética, es salvación igual obediencia. Nunca obediencia a salvación. No es al revés. Nosotros vivimos de esta manera por lo que Dios ya ha hecho en nosotros.
No vivimos así para que Él haga algo en nosotros o nos entregue la salvación. Muy bien, la otra estrategia, trayectoria de la historia de redención. El pasaje ocupa un lugar en el gran plan de Dios desde la creación hasta la nueva creación. Después que terminemos predicación expositiva, que es una de las marcas de una iglesia sana, vamos a hablar de teología bíblica. No sé si vamos a estar en, creo que son como unas dos o tres miércoles que vamos a estar en teología bíblica. Y precisamente habla la teología bíblica, no la trayectoria de la historia de la redención. Pregunta clave, ¿dónde está este pasaje en la historia de la salvación y cómo prepara el camino para Cristo? Ejemplo, ¿no? El reino de David, se promete un rey eterno y Jesús es ese rey. Y otra estrategia, doctrina del Evangelio, ¿no? El pasaje enseña o explica una doctrina fundamental del Evangelio. Preguntas clave, ¿qué doctrina enseña este texto y cómo explica la obra de Cristo? Por ejemplo, Romanos 3 habla de la justificación, la propiciación, después la reconciliación en 2 de Corintios, adopción en Gálatas 4, regeneración. Entonces, de esa manera también nos apunta, es una estrategia que nos ayuda para poder encontrar el Evangelio o ir a la cruz de Cristo de manera legítima. Y esto es lo que usted en cada texto que esté estudiando tendría que analizar y ver cómo legítimamente puedo ir a la cruz. Y aquí hay algunas estrategias. Hay algunos que lo dicen de otra manera y otros que aumentan alguna otra cosa más. Yo estoy basándome en el libro como el de Sukel, el libro de David Hell, que habla de predicaciones positivas, que son muy buenos, prácticos, fáciles de leer. Y en la hoja de preparación que nos dan en el taller de predicaciones positivas. Y hay estas estrategias de cómo poder encontrar el Evangelio. Entonces, ¿cómo creen que se podría ir legítimamente a la cruz de Cristo en Efesios 2, del 1 al 10, hermano? ¿A través de cuál? ¿Qué dice? Referencia directa, cumplimiento, aplicación, persona o acontecimiento, grandes temas. Piénselo y él me dice, ¿qué opinan? Podría haber alguna, una, dos, tres o ninguna. Nos falta una estrategia acá. Aquí hablaban de dos, ¿no? La 1 y la 5. La referencia directa. Yo tengo un cuadro que hice, a ver, se lo voy a mostrar igual el cuadro. Aquí estamos. ¿Qué enseña el pasaje, no? ¿Y qué responde el Evangelio también? No sé si se puede ver, hermano. Más o menos. Estábamos muertos, ¿no? Y Cristo da vida. Éramos hijos de ira y Cristo cargó la ira de Dios. Dios nos dio vida con Cristo y la resurrección de Cristo es la base de nuestra nueva vida. Somos salvos por gracia. Entonces la salvación depende completamente de Cristo y no de nuestras obras. Fuimos creados para buenas obras y la nueva vida en Cristo produce una vida transformada. Para mí hay citas directas, ¿no? Y ahí el Evangelio es el corazón del pasaje. De esa manera podríamos ir legítimamente, hermano.
¿Hay alguna pregunta que quieran hacer o también aportar? Todo claro. Cuidado que se caiga Isaías, que se duele. Ahí que no estamos en un tercer piso. Muy bien, hermano. Se lo voy a pasar para que lo puedan ver y le voy a pasar también el Word con esta información y le voy a, si no me acuerdo, taller de Hermoso. La siguiente pregunta o la siguiente, porque vamos a ver la próxima clase. Se me fue y no lo tenía anotado acá. Aquí. Ahora ya vamos a empezar a entrar con nosotros. Ahora, aquí y ahora. Luego de hacer todo ese trabajo, recién vamos a llegar a donde estamos nosotros. No es nomás abrir la Biblia y decir qué dice el texto para mí, ¿no? Hacer todo ese trabajo. Y la pregunta va a ser, ¿cuál es el punto principal que usted argumentará a su audiencia? Y aquí nuevamente, la Biblia tiene una sola interpretación, pero tiene diferentes aplicaciones, ¿no? Aquí ya pensamos nosotros a quién estamos dirigiéndonos, quiénes son aquellos hermanos que nos van a escuchar. Y ahí inclusive tenemos que buscar las palabras que vamos a utilizar, ¿no? No es lo mismo predicar en una universidad a predicar en el campo, ¿no? Donde algunos han ido solamente hasta la escuela primaria, no es lo mismo. Entonces, igual eso se tiene que pensar en la audiencia. Yo recuerdo bien cuando, viendo una prédica de Suter Michelén, él se dirige a las personas que estaban viéndolo por YouTube y dice: hermanos que nos están viendo, al momento de elaborar este sermón, yo no estoy pensando en vos, yo estoy pensando en mi iglesia local. Ahora, si te bendice, gloria al Señor, porque la palabra trasciende, ¿no? Pero yo estoy pensando en mi iglesia, no en aquel hermano que me va a ver en otro país y va a ver este sermón. Entonces aquí ya nosotros pensamos, ¿cuáles son? Nosotros tenemos en la congregación, por ejemplo, la mayoría, creo que un 95% somos personas jóvenes, ¿no? Menores de 40 años. Entonces, eso igual ayuda a poder ver, sacar el argumento que queremos presentarle a nuestra audiencia. Después, ahí ya entra esta parte. ¿Qué título le darás al sermón y cuáles van a ser los puntos de la predicación? Puede salir de la estructura, obviamente, pero quizás no se van a tener los mismos títulos o van a ser versículos más amplios, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase, porque también igual dentro de este estudio de predicación positiva tiene que hablarse cómo aplicar su punto principal para el bien de su audiencia. ¿Qué quiere decir esto? Considerando tanto cristiano como no cristiano. ¿Cuál será sus aplicaciones? Eso, hermano. Gracias por su tiempo. Dediquémonos ahora unos minutos